Kiev pudiera convertirse muy pronto en ruinas y desechos de guerra, mientras la falta de comida y agua se convierte en el nuevo enemigo que amenaza la supervivencia del pueblo ucraniano. 2 niños mueren calcinados ante los ojos de la comunidad, víctimas de una fuerte explosión y de la negligencia de sus propios padres. México se seca de costa a costa. Cortes sistemáticos de agua son establecidos en varios estados de la República para administrar el poco líquido que queda. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Este jueves ya se cumplirá un mes de la invasión a Ucrania y Rusia aún no logra apoderarse de una sola ciudad importante. Uno de los distritos de Kiev que había sido capturado fue recuperado anoche por las fuerzas ucranianas, mientras la Casa Blanca alertó sobre que Rusia prepara ataques cibernéticos contra infraestructura crítica de Estados Unidos, que incluye la red nacional eléctrica, los sistemas de agua potable y el sector financiero. Desde Washington, Armando Guzmán tiene la información. El presidente Biden acaba de hacer una nueva advertencia. The magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. En realidad no hay evidencia de una amenaza específica, pero los expertos en seguridad cibernética temen pronto ataques potenciales rusos a la red eléctrica de Estados Unidos, porque esa red eléctrica es un blanco sin mucha protección, que está dividida en 3, el este, el oeste y Texas, que tiene su propia red. Las subestaciones eléctricas son parte de la vida diaria y nadie las nota. Hay 55,000 por todo Estados Unidos. En cada una hay transformadores en donde la electricidad es convertida a voltajes de diferente intensidad. John Wallenhoff estuvo encargado de proteger esa red y al pedir un estudio de su vulnerabilidad, se encontró con malísimas noticias. It was actually a very shocking result to us that there's a very few number of substations you need to take out in the entire United States to knock out the entire grid. Ese reporte lo obtuvo el Wall Street Journal, que descubrió que dañar a 20 subestaciones críticas podría dejar a Estados Unidos a obscuras por semanas. Lo mismo le podría ocurrir al sector financiero, que podría quedar paralizado, y a los sistemas de agua potable de Estados Unidos, que podrían también ser inutilizados. Como precaución, la Casa Blanca llamó a las empresas vinculadas con la infraestructura de Estados Unidos. There is some preparatory activity that we're seeing, and that is what we shared in a classified context. So preparatory activity could mean scanning websites, it could be hunting for vulnerabilities. En Ucrania hay un peligro presente de uso de armas químicas o biológicas y Rusia está acusando a Estados Unidos de preparar estos ataques. That's a clear sign he's considering using both of those, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front. El otro tema bélico es el de los misiles hipersónicos. Estados Unidos acusa a Rusia de estar usándolos sabiendo lo que son imposibles de detener. They've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with absolute certainty. A pesar de eso, usted está viendo a Makariv, que anoche tomó control de su distrito de las fuerzas rusas y que con eso pretende detener el avance de Rusia en su objetivo de capturar a Kiev, la capital ciudad de Ucrania. El resto de la semana seguirá dedicado a Ucrania, pero a la estrategia del presidente en su viaje de esta semana a Bruselas y a Polonia. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando, por tu reporte. Y precisamente porque la guerra, por eso siguen disparándose los precios de la gasolina, que hoy aumentó en manera consecutiva por 28 veces. Mire, solamente en California ahora el costo de un galón de gasolina en el condado de Los Ángeles alcanzó, escuche, $6.11, lo que sucedió solo después de 19 días de que por primera vez había superado los $5. Y nos vamos a quedar ahí en California, donde crece la amenaza de que más de 47,000 empleados de supermercados se vayan a la huelga. Los trabajadores de 500 tiendas Ralph's, Albertsons, Vons y Pavilions exigen mejores salarios y son elegibles para votar durante 5 días y decidir si autorizan el paro. El resultado se conocerá el próximo domingo.
Por otro lado, un hombre armado que se atrincheró en un autobús Greyhound y tuvo en vilo a las autoridades por más de 4 horas. Agentes locales de SWAT rodearon el camión sobre una rampa de ingreso a la autopista 85, esto a la altura del condado Gwinnett en el estado de Georgia. El incidente creó, imagínese, un caos vial hasta que el sujeto finalmente se entregó sin poner resistencia. Y continúa el proceso de confirmación de la juez Ketanji Brown Jackson y como se esperaba fue blanco de ataques de los republicanos. Desde Miami, Anthony Belchi nos habla de lo ocurrido en la jornada de hoy. Buenas tardes, Anthony, te escuchamos. Así es, Palmira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, han empezado a sacar los trapos sucios a la juez nominada a la Corte Suprema. Los republicanos dicen que es demasiado blanda a la hora de impartir justicia. Segundo día de audiencias en el Senado de Estados Unidos para continuar con el proceso de nominación a la Corte Suprema de la juez criada en Miami, Ketanji Brown Jackson. If I am confirmed, I commit to you. Si me confirman, me comprometo con ustedes a trabajar productivamente para apoyar y defender la Constitución y este gran experimento de la democracia estadounidense. Grand experiment of American democracy. Si finalmente es confirmada como se espera, sería la primera mujer negra en sentarse en el tribunal de mayor rango del país, pero su nominación llega con polémica. Los republicanos la señalan por haber dado un supuesto trato favorable a los acusados por pederastia o por haber reducido las penas de cárcel a condenados por delitos de drogas, que afectan desproporcionalmente a afroamericanos y latinos. La juez Jackson dictó una sentencia indulgente muy por debajo de lo recomendado por las pautas federales y por debajo de lo que lo solicitaron los fiscales, y creo que hay mucho de qué hablar aquí. Hawley es uno de los republicanos del Comité Judicial y es uno de los que podrían presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, por lo que muchos como él podrían sacar rédito político a esto, pero Brown defiende su trabajo por encima de sus convicciones políticas. I have been a judge. He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente. Very seriously. Biden también ha sacado pecho por ella, dice que es una de las mentes jurídicas más brillantes del país. Durante este proceso uno busca a alguien que tenga un entendimiento pragmático de que la ley debe funcionar para el pueblo estadounidense. Todo apunta a que Brown, a pesar de las críticas, será finalmente confirmada el 8 de abril. Los demócratas son mayoría y ya han dado ya su visto bueno a la propuesta. Eso es todo desde aquí, desde la ciudad de Miami. Palmira, devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Anthony, por tu reporte. Vamos a seguir en ese estado porque en una ciudad de la Florida, las autoridades tuvieron que desplegar medidas extremas para evitar los violentos y destructores desmanes que están protagonizando los llamados Spring Breakers, como lo han hecho en años pasados. Ronald Hacha está en Miami también con las reacciones. Fue una reunión especial de la Comisión de Miami Beach frente al caos y al pánico que se ha vivido en los últimos días en el distrito del entretenimiento, en Ocean Drive y 16 cuadras al frente del Parque Luminous. Es así que la administradora de la ciudad, Alina Hudak, indicó que pese a los 6 meses de preparación para las 6 semanas del Spring Break, es casi imposible controlar las grandes masas de personas que causan desmanes. Les pido aprobar este toque de queda como último recurso para controlar a la multitud y así poder proteger no solo a los residentes y turistas, sino además a nuestro personal operativo como policías y bomberos. Con esta aprobación de la comisión, el toque de queda, que solo puede ser por 72 horas, se ampliaría desde el jueves a las 12:01 de la madrugada hasta el lunes a las 6 de la mañana. Por su parte, el jefe de la policía, Richard Clemens, dijo que a pesar de tener 80 oficiales más del condado que se han unido a Miami Beach, es casi imposible controlar a la multitud que llega a la playa. Si se mira lo que ocurrió en el tiroteo del sábado, hubo entre 10 a 15 oficiales que se presentaron. No es falta de recursos, pero frente a la gran cantidad de individuos con armas, el reto es abrumador. Vivo acá, vengo siempre a la playa, y me parece desmedida la violencia desde los asistentes al Spring Break. Y eso hace que también pues haya mucha locura, mucho licor, todas las drogas. Si hubiera sabido que eso estaba pasando, me hubiera quedado un poquito más lejos para allá o para otro lado. Héctor Hernández está de luna de miel con su esposa y debido a este estado de emergencia ha decidido cambiar sus planes para estas vacaciones. Y no me escuché la policía y todos los sirens y eso es todo que escucho. Mucha gente, todo aquí en la calle, cada lado de la calle también.
So rapidito fuimos al hotel y a dormir, a ver una película y ya. Finalmente, el equipo legal de la ciudad de Miami Beach evalúa la posibilidad de que algún negocio quiera demandarlos por este estado de emergencia. Desde Miami Beach, soy Ronald Hacha, Estrella TV. Gracias, Ronald, por tu reporte. Mire, la violencia de la naturaleza en forma de tornados dejó muerte y cuantiosos daños en 2 estados. Pero la amenaza aún no termina. Millones de personas en otras 3 localidades también deberán enfrentar las inclemencias del tiempo. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Una persona muerta, al menos 10 heridas y una estela de destrucción dejaron a su paso por Texas y Oklahoma al menos 20 tornados generados por un poderoso sistema de tormentas que hoy se dirige a Luisiana, Mississippi y Alabama y tenía en alerta roja a millones de residentes. Luego de recibir un informe del desastre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló anoche en una conferencia de prensa que el estado apoyará hombro con hombro a todos los afectados. Sabemos que enfrentaron una devastadora tormenta. Quizá no podemos catalogarla como tormenta por los múltiples tornados que arrasaron por el condado Williamson. Sabemos que muchas vidas fueron totalmente alteradas y gente perdió sus casas. Una de las localidades más castigadas fue Jacksboro y sus alrededores, donde la primaria y preparatoria sufrieron cuantiosos destrozos y cerca de ahí hubo reportes de personas que se quedaron atrapadas bajo los escombros de las estructuras colapsadas. Uno de mis maestros llamó y dijo, Starla, hay un agujero en el gimnasio y era como un agujero en el techo, pero no había techo. Las regiones que hoy están amenazadas por el extremo clima y para las que también se pronostican intensos tornados incluyen Baton Rouge y Jackson, Mississippi, informó el Centro de Predicción de Tormentas. Las autoridades estatales y federales aconsejaron a las más de 8,000 personas que sobrevivieron el azote de 2 huracanes y que viven en casas rodantes y en remolques de vehículos recreativos que preparen un plan de desalojo de emergencia porque hay alta posibilidad de inundaciones. Todas esas familias fueron instaladas por FEMA en las residencias temporales y no han podido regresar a sus casas, las que fueron dañadas o destruidas por los huracanes Laura y Delta en el 2020. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Y vamos ahora a Nueva York porque ahí la Sociedad de Asistencia Legal interpuso una demanda federal contra el Departamento de Policía. La querella alega que la agencia colectaba material genético de miles de personas para almacenarlo en una base de datos. Según la demanda, los agentes lo hacían ofreciendo a los detenidos botellas de agua o incluso cigarrillos. Vamos hacia la primera pausa, pero regresamos. Millones de mexicanos atraviesan una preocupante situación. El agua se está acabando. 2 niños murieron cuando su casa se prendió en llamas y muchos se preguntan, ¿dónde estaban los padres? Continuamos con la información y le cuento que la extrema sequía que atravesó México el año pasado ha provocado una escasez de agua en gran parte de ese país, por lo que algunas grandes ciudades ya comenzaron a cuidar el vital líquido con estrictas reglas para todos sus habitantes. Víctor Blasquez nos informa desde la Ciudad de México. México se está secando y sus ciudades más importantes como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México están tomando medidas cada vez más extremas, como hacer cortes del vital líquido por días o semanas, porque simplemente no hay agua. Las presas tienen niveles críticos y otras se muestran vacías. Lamentablemente, ¿verdad? Con la novedad de que no hay agua, entonces hay que prevenirnos. El aseo es diario, ¿verdad? Y el baño igual. Frente a la crisis, cientos de familias abarrotaron las plazas públicas para comprar tinas, tambos o contenedores para acumular el agua. Desde muy temprano, don José se abasteció de agua y es que no sabe cuándo volverá a tenerla. No, pues aquí, pues sí, solamente yendo a traer, por si los que tienen sus carritos, pues ya van a traer en tinacos y eso. Y los que no, pues ahí sufrimos para ir a traer agua. Pero en Ciudad de México, como en 2/3 partes del país, la escasez no es diferente. A los hogares cada vez llega menos agua, lo que provoca enfermedades en las familias. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Incluso en los últimos días se han registrado manifestaciones por la falta del hídrico. Pues ir a buscar a donde haya para poder lavar y sí, hacer el quehacer.
para lavar, para todo. En 2021 México enfrentó una de sus peores crisis de sequía como no se había visto antes en décadas. Incluso 50 millones de personas sufrieron por la falta del vital líquido. Y ahora, este Día Internacional del Agua, el panorama se ve poco alentador. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV. Qué barbaridad. Gracias, Víctor, por tu reporte. Y ahora le informo que las detenciones de migrantes mexicanos en la frontera con Estados Unidos ha registrado un exorbitante aumento. El incremento en las intercepciones es durante el actual año fiscal, que corre de octubre del 2021 a febrero pasado, fue del 268%. Eso equivale a un poco más de 312,000 detenidos. Esto comparado con las cifras del año 2019. Y a propósito de migrantes, crece la presión sobre la Corte Suprema para que ponga fin al programa de permanecer en México. Los fiscales de 18 estados, entre ellos los de California, Nueva York, explicaron a los jueces en un recurso legal por qué deben terminar con ese programa que obliga a los migrantes a esperar en México su proceso de asilo. Así llegamos a la segunda pausa, pero regresamos. Regresan deportados a su país sin un centavo en la bolsa, pero al llegar reciben una ayuda que no esperaban. Y un incendio cobró la vida de 2 hermanitos a quienes sus padres dejaron solos en su casa. Continuamos con la información y aunque los deportados de Estados Unidos regresan a sus países literalmente con las manos vacías, en El Salvador hay 2 organizaciones que se han unido para recibirlos y darles un aliciente a su llegada. Walter Peñate nos cuenta más detalles desde San Salvador. Estos deportados llegan al país sin esperanzas y con su sueño americano truncado. Para mitigar un poco la frustración, Cruz Roja Salvadoreña y el Instituto Salvadoreño del Migrante impulsan una campaña humanitaria. Más de 3,000 paquetes alimenticios, kits de higiene y otros insumos fueron entregados por Cruz Roja a Migración para ser repartidos a los migrantes retornados. Nosotros desarrollamos acciones con el tema de migrantes, específicamente con los migrantes retornados que no pueden regresar a sus lugares de origen. De forma simultánea, los migrantes retornados son asistidos en jornadas médicas que impulsa el Instituto Salvadoreño del Migrante. Muchas familias sufriendo consecuencias fuertes de la ruta migratoria, de persecución, de hambre, de violencia, de secuestros, y eso es lo que estamos viendo en la clínica. Los salvadoreños deportados dicen que este aporte, por pequeño que parezca, estimula su autoestima y es de mucha ayuda. Yo me siento agradecido con estas instituciones porque realmente más que me fui a gastar el dinero para irme para los Estados Unidos y vine aquí retornado y con los brazos cruzados realmente. A diario regresan al país decenas de hombres, mujeres y niños quienes no alcanzaron el llamado sueño americano. Tanto Cruz Roja Salvadoreña como el Instituto Salvadoreño del Migrante reiteran su compromiso en trabajar con acciones que permitan recibir con dignidad a los miles de compatriotas que regresan frustrados a su tierra. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Y mire, por otro lado, la tragedia golpeó a una familia colombiana cuando su humilde vivienda fue devorada por las llamas con 2 niños en su interior. Carolina Gómez está en Bogotá y nos tiene el triste desenlace de este siniestro. En cenizas no solo quedó lo poco que tenía este humilde hogar, sino el corazón de 2 padres de familia que perdieron a sus 2 pequeños hijos en la voraz conflagración. Pudo haber sido cortocircuito. En la vivienda sí se encontraban 2 pipetas de gas. Los 2 menores se encontraban pues en la vivienda. Una menor de 2 años falleció en el incendio, incinerada. El niño de 11 años que salió a pedir ayuda con el 90% de su cuerpo quemado fue trasladado a un hospital. Nos lo entregaron la comunidad en una maquita, ya lo bajaban cuando nosotros subíamos. Y de una se procede a trasladarlo hacia el hospital. Pero sus quemaduras fueron más fuertes y el pequeño pereció, dejando destrozados a sus padres con la pérdida de los 2 niños que se encontraban completamente solos en la humilde vivienda. El papá es recolector de café, sale a buscar donde haya cosecha, la mamá era ama de casa, el niño estaba estudiando primero de bachillerato, le tocaba duro porque esta zona no tiene pues carretera ni
mi vida terciaria. Los muchachos salían a las 5 de la mañana a estudiar aquí a Barbosa. Y precisamente eso, la dificultad del terreno, fue lo que generó la tardanza de los bomberos. Y la madre solo llegó hasta que el incendio fue controlado. Hoy recibe ayuda psicológica para manejar el trauma que enlutó no solamente al departamento de Antioquia, sino a todo un país. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticiero Estrella TV. Gracias, Carolina. Llegamos hacia la última pausa, pero ya sabe, regresamos. Un hombre está derritiendo a los usuarios de las redes sociales con un video en el que le da las buenas noches a sus pajaritos.